Abrimos nuestras Biblias en el Evangelio de Marcos, capítulo 14. Marcos, capítulo 14. Y vamos a leer de los versículos 53 al 65. Marcos 14, versículos 53 al 65. Amén. Dice así: trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote, y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a muerte, pero no lo hallaban, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo: nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano, y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aun así concordaban en el testimonio. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo: yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle: profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. Esto es la palabra del Señor. Estamos ubicados, hermanos, ya en las últimas horas, podemos decirlo así, las últimas horas del Señor Jesús antes de que se efectúe la crucifixión. Y estamos ante la escena donde el Señor Jesús va a comenzar a ser juzgado. No olvidemos, a manera de repaso, que uno de los nombres que el Señor Jesús usaba para sí mismo era este que acabamos de leer en el versículo 62, que dice Hijo del Hombre. Cuando lo vimos en su tiempo, vimos que esta era una figura que venía del profeta Daniel, propiamente de Daniel 7, en donde el profeta tuvo una visión de que habían cuatro bestias terribles, que venían una detrás de otra, y por decirlo así, cada una venía como peor. Nos presenta un reino, nos presenta otro reino, y viene la cuarta bestia, o el cuarto reino representado en la bestia, el cual era temible. Y cuando se da esa escena del cuarto reino temible, se dice que dentro de ese cuarto reino o esa cuarta bestia surge un cuerno pequeño, y que ese tenía una voz terrible que daba muchas blasfemias. Pero en ese contexto, cuando están como todas esas bestias en pleno apogeo, se dice que se ve esa figura de un hijo de hombre viniendo entre las nubes, y que se le da todo el reino, todo el dominio para que las naciones le sirvan. Y la idea de Daniel es que cuando este hijo de hombre viene, o cuando entra en escena para que todas las naciones le sirvan, él acaba con todos los reinos de este mundo representados por esas cuatro bestias, y viene a ser poseedor de todo el dominio, usando el lenguaje bíblico, de toda honra, toda gloria y toda alabanza le viene a ser dada a él, y todas las naciones son puestas debajo de sus pies. ¿Para qué? Para que le sirvan. Aquí lo que acabamos de leer
es como ocurre algo paradójico con este hijo de hombre, porque ya entró en escena. Pero en lugar de ver que todas las naciones le sirven a él, en lugar de ver que se le dio todo dominio, toda potestad, lo que estamos viendo es que el hijo del hombre está siendo juzgado. ¿Por qué? Por los suyos, por sus coterráneos, podemos decirlo así. El que se decía en las antiguas escrituras de los profetas como que iba a venir a reinar y que todas las naciones iban a estar sirviéndole a él, aquí lo vemos no reinando, no con las naciones debajo de sus pies, sino como acabamos de leer, lo vemos solo, porque recordemos que los discípulos lo abandonaron y está rodeado de sus enemigos. Este hijo de hombre, en lugar de estar rodeado de súbditos que le sirvan y alabándolo, lo que quedó fue, entonces vimos la semana pasada, quedó solo. ¿Por qué? Porque como decía el profeta Zacarías 13:7, la profecía, heriré al pastor y serán dispersadas las ovejas. Y entonces es lo que estuvimos viendo la semana pasada. Las ovejas fueron dispersadas. Los discípulos huyeron aterrorizados del miedo. Este joven que dijimos que era San Marcos también huyó desnudo, dejó su sábana cuando lo capturaron y se dio a la fuga. ¿Por qué? Para que sencillamente a ellos no los maten junto con Jesús. Ahora lo que vamos a empezar a ver en esta es como la recta final que llevó a Jesús a la cruz. Particularmente hoy vamos a centrarnos en la causa de la condena del Señor Jesús. Y vamos a ver particularmente el corazón de los líderes judíos, cómo estos querían no el bien del Señor Jesús, no que no estaban procurando un juicio justo, sino que ellos querían que se confirmara ya un sesgo que tenían en mente, y es que Jesús era digno de muerte. Y para eso, el día de hoy, vamos a ver dos puntos breves, mis hermanos. El primero va a ser los jueces que juzgan al Señor Jesucristo, y el segundo va a ser la evidencia que estos usan en contra del Señor Jesucristo. Y para eso vamos a llegar hasta el versículo 59. La otra parte de la lectura la continuaremos, si Dios lo permite, la siguiente semana. Entonces, vamos a ver, uno, los jueces que juzgan al Señor Jesucristo, y dos, la evidencia que ponen contra él. Entonces, procedamos. Punto número 1. Los jueces, versículo 53. Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote, y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. El Señor fue capturado. Y aquí, por las descripciones que acabamos de ver en el versículo 53, esto es propiamente lo que se conocía en la época como el Sanedrín o el llamado Sanedrín. Y esto, a manera de repaso, espero que ya lo sepamos, o si no, pues lo volvemos a decir. El Sanedrín era el consejo de líderes o de ancianos judíos encargados de juzgar o de decidir ciertas cuestiones en torno a la vida de Israel, tanto la vida religiosa sobre cómo se hacía el culto, cómo se manejaba el tema del templo, e incluso ciertos aspectos nacionales en cuanto a Israel, como cómo era la relación de Israel con Roma, qué debía hacer Israel para estar mano a mano con Roma o para estar pacíficamente con Roma, para que básicamente el oficial romano, por decirlo así, no llegara y acabara con ellos. Este era un cuerpo, podemos decirlo, de distinguidos líderes judíos. Y estos líderes judíos son los que hemos visto desde el capítulo 11 en particular, cómo Jesús iba uno a uno, refutándolos, callándolos, y estos nada más quedaban como en silencio y usando el lenguaje popular, quedaban picados o con la espina clavada para, nos dejó callados, pero hay que hacer algo, hay que matarlo, ya estaban planeando ellos. Y entre estos líderes, recordemos que eran saduceos, fariseos, estaban los herodianos, los escribas y en general dice los principales. Es decir, como dentro de esos grupos eran los top, los principales.
De los saduceos, el sumo sacerdote, digamos, el líder de todo el Sanedrín, pertenecía a este grupo, al grupo de los saduceos. Para que se formara un concilio, para que fuera un llamado, usando un término muy eclesial, un llamado sínodo, un llamado concilio, era necesario al menos que 23 personas de este grupo distinguido estuvieran. Tradicionalmente ellos trataban de cerrar el número a 70. Más que todo por la tradición judía y la numerología que hay detrás del número, que 7 es el número perfecto, y de ahí los 70 discípulos, los 70 traductores de la Biblia, que dice la leyenda, y por ahí, entonces, ellos trataban de mantener ese número cerrado en 70. El punto es que todos estos hombres, cada vez que Jesús los refutaba, a los fariseos, saduceos, herodianos, ellos trataban de poner al Señor Jesús entre la espada y la pared, y como recordamos, Jesús entonces, por decirlo así, les volvía la tortilla, y al final ellos lo que quedaban eran refutados y callados y con ganas de matarlos. Y siempre andaban planeando como qué trampa ponerle al Señor Jesucristo para poderlo tener y condenarlo a muerte. Y lo que vemos aquí entonces es que se les concedió. ¿Por qué? Lo dice el texto. Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote. ¿Y qué pasó? Se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Entonces, teniendo claro que Jesús está ante el Sanedrín, veamos además el líder. Dicen, trajeron a Jesús al sumo sacerdote. Jesús fue llevado a la casa de este hombre. Este hombre es identificado por el nombre de Caifás. Mateo 26:57 dice, los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Este hombre, por las descripciones que se ven en el Nuevo Testamento y el testimonio del historiador judío Flavio Josefo, lo que uno puede ver de él es que era un hombre de armas tomar, y que, por como dice el dicho de el fin justifica los medios, este era un hombre de ese tipo, que no le importaba qué medios usar con tal de él llegar al fin requerido. Muchas veces hasta tenía la fama de valerse de mentiras y como maquillarlas para que el pueblo creyeran que estaban bien, con tal de llegar a ese fin que él quería, y particularmente era quedar tablas con Roma, no quedar ni bien, pero tampoco quedar mal, y así no tener problemas con el imperio. Este mismo hombre, Caifás, ya anteriormente ya había dado una profecía. Recordemos en Juan 11, aunque él mismo dijimos, él no dimensionaba el alcance de la profecía que él había dado, él sí había dicho que era mejor que muriera un hombre en lugar de todo el pueblo. ¿Y eso por qué? Por eso que acabamos de mencionar, eso de procurar esa paz romana. Y él en ese entonces había dicho, si Jesús sigue vivo, Roma va a venir. Así que es mejor, matémoslo a él para que él muera y así Roma no venga a matar a todo el pueblo. Más o menos así es como lo que él trató de decir, más como nos dice el evangelista, él no entendió la profundidad de esas palabras que dijo, que él como profeta, por decirlo así, lo dio. Y recordemos que este tipo de profecía en sí era algo muy común que Dios ya había usado anteriormente con el pueblo de Israel, como lo había hecho, por ejemplo, con el profeta Balaam, que era un falso profeta, era un pagano, pero él mismo profetizó que Jesús iba a venir, dio la profecía de la estrella. Asimismo lo había hecho con Saúl, también vimos que se decía el viejo refrán, como lo dice Samuel, está Saúl entre los profetas, y más sabemos cómo era Saúl de profano. Y ahora lo vemos con Caifás, este hombre, el líder de los enemigos del Señor Jesús, el que dio como ese veredicto de es digno de muerte, y también dio una profecía, fue de esos instrumentos de deshonra en las manos de Dios. Y ya en casa de este hombre se había acordado anteriormente, cuando él dio esa profecía, se había acordado que de esa semana en que Jesús iba a estar en Jerusalén, él no podía pasar. Sí o sí, en esa llamada Semana Santa, el Señor Jesús debía morir. Y este hombre entonces
ahora lo tiene en sus manos, lo tiene en su casa. ¿Y qué es lo que hace? Se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Antes de eso, como para contextualizar, Jesús ya había estado también en la casa de otro ex sumo sacerdote, por llamarlo así, de Anás, que era el suegro de Caifás. Juan 18 lo dice así, cuando capturaron a Jesús. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he hablado mal, testifica en qué está mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Como para no perder el hilo de la historia, Jesús fue capturado y antes de ser llevado a la casa de Caifás, primero fue llevado entonces por los alguaciles a la casa de Anás. Y ya en la casa de Anás, ya lo que estamos viendo es que ahí mismo se le empieza a hacer al Señor Jesucristo, se le da una bofetada, ya se le empieza a golpear, ya se le ata como si fuera un delincuente. Y vemos que ya en esta parte ya de la santa boca del Señor Jesús sale como: ¿por qué me golpeas? Porque él sencillamente: ¿qué mal les he hecho? Es lo que les dice. ¿Por qué me golpeas? Antes de ser juzgado y declarado culpable, ya se le estaba tratando como tal, con desprecio, se le estaba dando golpes. Tenemos a aquel, mis hermanos, y es lo que vamos a proceder a ver, a aquel que no cometió pecado, siendo juzgado ¿por quiénes? Por aquellos que sí han cometido no uno, sino muchísimos pecados. O tenemos aquel hijo de hombre que se nos hablaba en Daniel, que venía a juzgar a las naciones. Tenemos entonces al hijo de hombre siendo juzgado por hombre pecador, por pecadores. Y esto, pasemos entonces al punto número 2. El punto número 1 era los jueces del Señor Jesucristo, el Sanedrín y el sumo sacerdote a la cabeza. Ahora veamos la evidencia usada contra Jesús. Entre los muchos pecados de estos hombres que dijimos, pecadores están juzgando al santo, al justo, al que no cometió pecado. Y entre los muchos pecados de estos líderes, estos cargan con la muerte del Hijo de Dios. Y particularmente cargan así, vulgarmente con eso. ¿Por qué? Por la manera en que buscaron condenar al Señor Jesucristo. Leamos versículos 55 al 56. Dice: y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Notemos de esta lectura primero, mis hermanos, la intención del juicio. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a muerte. Notemos primero que ya estaban en contra. Dice, buscaban testimonio contra Jesús y con un fin, para entregarle a muerte. Aquí estos hombres no estaban analizando un caso, digámoslo, desde una posición neutral. Ellos no estaban haciendo una justa investigación para ver todo el tipo de evidencia y después de eso dar un veredicto, que ese era el rol de los ancianos en Israel, si recordamos a Moisés. Y ya después de la investigación, la idea era entonces, ahora sí, culpable o inocente, y viene una pena correspondiente. Pero aquí lo que tenemos a estos hombres es desde el inicio buscando un motivo, ¿para qué? Para matar al Señor Jesucristo. Vemos que estos hombres entonces no estaban interesados en ver si Jesús era inocente o no, o si Jesús era culpable. En la mente de estos hombres, Jesús era culpable. No sabían de qué, porque dicen, buscaban testimonio contra Jesús. Ya no sabían de qué había que culparlo, pero ellos estaban como viendo de qué lo culpaban, porque para ellos Jesús ya era culpable de algo digno de muerte, aunque no sabían qué. A esto, muchos comentaristas y teólogos lo llaman como una gran parodia de un juicio, dado que estos hombres desde el inicio tenían la intención entonces de asesinar a Jesucristo y por ende
recurren como a una pantomima o a una farsa de juicio y todo para presentarlo como un caso público ¿de qué? De que es un hombre digno de muerte. Entonces, la intención del juicio vemos que era un juicio sesgado con la intención de matar al Señor Jesucristo. No era un juicio justo. Y segundo, veamos el método que también usan para presentar evidencias contra el Señor Jesucristo. Dice así, versículo 56. Porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Estos hombres entonces querían entregarle a muerte al Señor Jesucristo. Y vemos que el método que usan es la mentira. Muchos decían falso testimonio. ¿Y esto por qué? Por lo que dice el versículo anterior. Buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a muerte, pero no lo hallaban. Tratémonos como de imaginar lo frustrante que era para estos hombres. Tal vez estaban con una lista, mira, ¿lo podemos condenar por esto? No. ¿Lo podemos condenar por esto? No. Ya no hallaban motivo, no hallaban falta en el Señor Jesucristo que fuera digna de muerte, no hallaban falta alguna en él. Parte por eso mismo él cuando lo golpearon en la casa de Anás, ¿por qué me golpeas? Ya no había hecho nada malo, no podían encontrar pecado en él, como lo dice Pedro, de su boca no salió pecado. Como acabamos de cantar, de sus manos, ¿qué salía? Cariño y bendición para el pueblo de Israel. Y estos mismos hombres eran testigos de eso, pero en su corazón duro no lo veían. En lugar de ver a ese hombre santo, bueno y justo, conforme a la ley de Dios, posiblemente en su mente, pienso yo, lo que había era esa frustración de, ay, no puedo condenarlo, no encuentro nada. Porque tenían a un hombre impecable y ellos con su corazón mentiroso y endurecido no podían comprender a quién tenían delante de sus ojos. Era como que el Señor les dijera, si supieras, como cuando le dijo a la mujer, si supieras quién es el que te da de beber. Para estos hombres, si supieran a quién intentan llevar a la muerte. Y entonces, porque no podían encontrar nada en la vida del Jesús condenatorio, ¿a qué recurrieron? Muchos decían falso testimonio contra él. Y entonces, eso es una referencia directa, mis hermanos, a Moisés, o propiamente al Decálogo. Y aquí ya tenemos lo que es como llamamos esa parodia o algo risorio, porque es lo que el Señor Jesucristo capítulos antes, en Mateo 23, les había dicho, ustedes que se sientan en la cátedra de Moisés. ¿Qué es lo que, digamos que está esa cátedra de Moisés donde se sentaban a enseñar tal cual Moisés lo había dicho? Y tenemos a estos hombres entonces sentados con la autoridad de Moisés que proferían no darás falso testimonio contra tu prójimo, haciendo exactamente todo lo contrario a lo que Moisés les había dicho. Tenemos a los que se sientan en la cátedra de Moisés ignorando lo que se había dicho desde esa cátedra allá en el monte Sinaí. En esta pantomima entonces estos hombres trataban de aplicar la ley, trataban incluso de aplicar el tema de 2 o 3 testigos, como dice la ley, el testimonio de 2 o 3 testigos será veraz. Y aquí lo que dice es, muchos decían falsos testimonios, posiblemente empezaron a buscar de todos lados, venimos, te tenemos un negocio, inventate esto, o da falso testimonio contra este hombre. Entonces es lo que digo, los que se sientan en la cátedra de Moisés, por un lado, dando falso testimonio, por otro lado, tratando de apegarse a esa cátedra en 2 o 3 testigos para que el testimonio fuera verídico. E incluso mismo se ve que es risorio, ¿por qué? Sus testimonios no concordaban, dice el evangelista. Lo que vemos entonces es esto que dijimos, una pantomima o una parodia de un juicio, y que cuando uno lo lee, uno lo que ve es como la maldad del corazón de estos hombres y lo risible que podía ser ahorita uno como lector, como tenían que llevar falsos testigos e incluso estos mismos no se ponían de acuerdo entre lo que decían. Pero por otro lado también
la mente del Señor Jesucristo, ¿qué pensaba en ese momento? La podemos leer en el Salmo 35:11 cuando dice, se levantan testigos malvados de lo que no sé, me preguntan, me devuelven mal por bien para afligir mi alma. Recordemos que el Señor estaba en aflicción desde antes. Mi alma está triste y hasta la muerte. Y aquí lo dice, se levantan testigos malvados, testigos falsos, de lo que no sé me preguntan. Ya, se inventaban cosas y venían a acusarlo. Le traían mentiras y es obvio que humanamente, de lo que no sé me preguntan, decía el Mesías. Y la corona de esto la veo yo cuando aquí mismo el salmista lo dice, me devuelven mal por bien. ¿Y eso por qué? Porque desde el inicio el Señor Jesucristo en su ministerio, que era lo que andaba haciendo por toda la tierra de Israel, incluso se iba a los lugares gentiles, andaba, como hemos visto desde el capítulo 1, sanando enfermos, haciendo exorcismos, digámoslo así, expulsando demonios, andaba alimentando a los hambrientos, dándole la vista a los ciegos, que los cojos pudieran levantarse, que los que estaban paralíticos toda la vida, 40 años un hombre llevaba en cama, dice, y el Señor Jesucristo nada más le dijo, levántate y anda. El Señor Jesucristo lo que anduvo fue dispensando el bien por toda la tierra de Israel. Y ahora lo que vemos aquí es, me devuelven mal por bien. Podemos entender esa oración del salmista en este momento. El Señor Jesucristo, Juan 1:10 dice que a los suyos vino, pero estos suyos no le recibieron. Y lo que estamos viendo aquí es que más bien están buscando cómo matarle. A estos hombres la vida perfecta de Jesús no les importaba. Lo que querían era sencillamente que él muriera. Buscaban motivos para matarle, no lo encontraban, llevaron testigos falsos para eso y como vamos a ver, pues tampoco les funcionó. ¿Por qué? Porque sus testimonios no concordaban. Ahora, ¿pero por qué estos hombres hicieron esto? Porque como dije, veamos en el corazón de ellos qué era lo que había contra el Señor Jesucristo. Y Marcos un capítulo adelante nos ayuda. Marcos 15:11 dice así, hablando de Pilato, dice, porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Marcos aquí nos dice que Poncio Pilato ya sabía que por causa de la envidia, los líderes judíos le habían entregado a Jesús a las autoridades romanas. Ahora, detengámonos aquí. ¿Qué dice? ¿Por qué? Por la envidia. Entonces, cuando leemos esto de, y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a muerte, el motivante de eso era la envidia. Asimismo, cuando leemos que, porque muchos decían falso testimonio contra él, ¿qué motivó a hacer esa maldad? La envidia. ¿Qué motivó a hacer que lo juzgaran digno de muerte? La envidia. ¿Qué fue lo que motivó a Anás, el suegro de Caifás, para que lo abofeteara antes de que fuera llevado donde el sumo sacerdote? Se resume en lo que nos dice Marcos 15:11. La envidia. Y de ahí, mis hermanos, lo que quiero que vayamos viendo es que la envidia aquí fue el motor que llevó, en este caso, al pecado del falso testimonio. Y el pecado del falso testimonio, aunque no dio efecto, al fin dio fruto. Esa envidia, ¿en qué? Costó la vida del Hijo de Dios. Y detengámonos aquí. Si definimos envidia, en pocas palabras, es querer o desear lo que le pertenece a otros. O más puntualmente, no es solo querer o desear, sino que es un anhelo con odio o con rencor de lo que otros tienen y yo no. En este caso, veamos cómo puede ser, por ejemplo, con el Señor Jesucristo. Desde el principio, ¿qué decía la gente de él? Este predica con autoridad y no como los escribas. La envidia. Yo quiero predicar como él. ¿Mm? Ese hombre, las multitudes lo seguían y por otro lado, allá estos hombres estaban perdiendo seguidores.
Y ahí está, digamos, ellos les molestaba la figura del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque los exponía como eran, hombres malvados. Y entonces, mis hermanos, de esto quiero que primeramente aprendamos de eso, a guardarnos de la envidia. ¿Por qué? Porque es un pecado destructivo. Como lo vemos aquí, esta envidia dio fruto en mentiras y dio fruto en entregar al Hijo de Dios a la muerte. ¿Por qué? Porque la envidia sencillamente causa eso, causa daño, digamos, es un pecado que comienza en el corazón y se ramifica externamente. ¿Cómo lo vemos? En nuestros textos de lectura. Por envidia llevaron al Señor Jesucristo a juicio. No había causa para condenarle. Por la misma envidia buscaban alguna causa. Lo querían condenar, saber por qué cosas, pero la envidia era el motivante. Y veamos un breve repaso en la Biblia. Por ejemplo, por la envidia, ¿qué pasó? Caín asesinó a su hermano Abel. ¿Por qué? Tuvo envidia de que el sacrificio de su hermano fue acepto a los ojos de Dios y el suyo no. Por la misma envidia, Lea fue la que en su lamento dijo, a Dios le decía, dame hijos o muero. ¿Por qué? Porque era envidiosa de su hermana Raquel. Ya me muero, yo quiero eso, lo que ella tiene. La envidia fue lo que tuvo Saúl del rey David cuando cantaban, Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Y Saúl, yo quiero eso, ve, la lanza. La envidia causa eso, querer borrar del mapa a ese que tiene algo que yo no tengo. Ya termina en homicidio, podemos verlo así. Por la envidia muchos políticos castigan gravemente a otros. ¿Por qué? Porque tienen algo que ellos no tienen. Muchas veces motiva a hablar o a no hablar en contra de alguien dependiendo de. Veamos lo que dice Santiago de la envidia, Santiago 3:14. Y esto con el fin, mis hermanos, de que nos guardemos de este pecado. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Veamos incluso cómo Santiago aquí conecta esa envidia y la describe como si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón. Ya tienes celos contra esa otra persona, tienes espíritu contencioso. Y Santiago dice, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Santiago mismo ve esa conexión de la envidia con la mentira. ¿Por qué? El punto es que este pecado va a hacer lo que sea necesario para llegar a ese fin cometido. Para Santiago, la envidia, los celos amargos engendran mentir contra la verdad. Ahora la pregunta es, ¿cómo nos guardamos de la envidia? Y la respuesta, la Biblia misma nos la da, mis hermanos, y es amándonos. La envidia es un pecado, es transgredir el mandamiento de no codiciarás. Entonces, la manera de luchar contra ese pecado es el cumplimiento de la ley. Y el cumplimiento de la ley, como nos lo explica el Nuevo Testamento, porque como lo dice, y el cumplimiento de la ley es este, amaros los unos a los otros. 1 Corintios 13:4 lo dice así, el amor no tiene envidia. Si yo amo a mi prójimo, si amo a mi hermano, pues no voy a tener envidia contra él, sino que como muchas veces nosotros en los votos de membresía lo hacemos, me alegraré con los que se alegran. Ahí no hay envidias. ¿Por qué? Porque en el amor no hay envidia. Y de ahí, mis hermanos, también guardémonos contra la envidia, pero también midámonos. ¿En qué sentido? ¿Qué tanto ama usted a su prójimo? Mídalo, ¿por qué tan alegre me pongo yo cuando mi prójimo le va mejor que a mí? ¿Mm? Ahí usted puede notar si hay envidia en su corazón o si de verdad hay amor, si se goza con el que se goza. ¿Qué tanto, repito, qué tanto me alegro o qué tan alegre me pongo cuando a mi prójimo le va mejor que a mí? ¿Me alegro de corazón por el bien ajeno o me enojo y pienso, mejor me hubiera pasado eso a mí? Porque al final estos hombres lo que querían era eso. Este predica no como los escribas. Golpe al orgullo y viene la envidia a hacer de las suyas, a querer llevarlo a la muerte. Examinemos entonces, mis hermanos, nuestro corazón y no olvidemos esto.
que la envidia fue el motor que llevó al Señor Jesucristo a esa pantomima de juicio injusto. Fue lo que llevó al Señor Jesucristo a la cruz. Y entonces, como cristianos, vivamos bajo esos principios apostólicos, Gálatas 5:25, donde nos dice, si vivimos por el Espíritu. La manera de vencer entonces el pecado de la envidia es viviendo por el Espíritu. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. La envidia fue el pecado que llevó a nuestro Señor Jesucristo entonces a ese juicio injusto, a esa pantomima de juicio. Y por ende, se espera de nosotros los cristianos que rechacemos ese pecado que llevó a nuestro Salvador a ser juzgado por hombres envidiosos. Ahora, ¿qué también vemos? Los falsos testigos que llevaron al Señor Jesucristo. Versículo 56. Leamos otra vez. Porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo, nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aún así concordaban en el testimonio. Los evangelistas ahora pasan a darnos, tanto Marcos, Lucas y Mateo, pasan a darnos un ejemplo de cómo eran esos falsos testimonios que presentaban en contra del Señor Jesucristo. Y aquí nos dan uno muy puntual. Estos hombres lo que hicieron fue agarrar palabras que salieron de la boca del Señor Jesucristo, torcerlas y presentarlas como evidencia de que el Señor Jesucristo había hecho algo malo. Particularmente aquí hacen una referencia a Juan 2. Juan 2:19 dice, respondiendo Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Jesús entonces aquí dijo esta frase, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y claramente ahí se dice que él estaba hablando de, es como destruir este templo, por decirlo así, tocándose a sí mismo. Y en 3 días va a ser levantado. Una misma referencia a esa obra expiatoria que él muchas veces decía, es necesario que el Hijo del Hombre vaya a Jerusalén y sea entregado en manos de los escribas y muera, y decía, pero que a los 3 días resucite. Estaba casi parafraseando la misma historia, pero refiriéndose a sí mismo como el templo. ¿Por qué? Porque Jesús claramente entendía que él era a quien aquel templo construido por Salomón, a quien aquel tabernáculo mucho antes, era a quien apuntaba. Al final, el tabernáculo, esa tienda o el templo ese, que muy espléndido como uno lo lee, después fue derribado, después vino otro templo y ahora fue evolucionando hasta esta época de Herodes que duró 46 años. Al final esos templos hechos de piedra, dice el Señor Jesucristo, no, destruid este templo. ¿Por qué? Porque ahí tenían, he aquí, alguien mejor que el templo, como lo dijo el mismo Señor Jesucristo. Él se identifica como un mejor templo en donde, parafraseando el lenguaje bíblico, en quien reside toda la plenitud de la deidad bajaba a aquel templo una vez al año, ni el sumo sacerdote podía entrar. Pero ahora en el ministerio del Señor Jesucristo, el templo mismo, el tabernáculo de los hombres descendió y Dios andaba por esa tierra de Palestina. Dios mismo, el templo de Dios, digámoslo así, el templo andante andaba mostrando cómo era Dios en medio de este mundo. Y estos hombres lo que hicieron fue usar las palabras del Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para torcerlas, como lo dice Pedro mismo de las palabras de Pablo, palabras que los indoctos tuercen para su propia perdición. Y esto fue lo que hicieron estos hombres. Torcer las palabras del Señor Jesucristo con fines perversos. ¿Para qué? Para ver si podían presentar evidencia en contra del Señor Jesucristo para llevarlo a muerte. Mas esto mismo, ¿qué nos dice Marcos? Entonces levantándose unos,
dieron falso testimonio contra él diciendo, yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 días edificaré otro sin hecho a mano. Entonces Marcos nos dice que estos hombres agarraron esas palabras para seguir en lo que estaban, dando falso testimonio. Y aquí lo que quiero que notemos es la secuencia de el pecado de la envidia trajo al Señor a este juicio injusto y después ese mismo pecado de la envidia engendró mentira o propiamente ya dicha aquí, engendró en falso testimonio. Así que de esto, mis hermanos, quiero que también prestemos atención y lo veamos en cómo guardarnos del falso testimonio. Y esto primero, lo que quiero que notemos es, no vayamos a pensar en que estamos exentos de esto. No vayamos a creernos que somos como los magnates de la moralidad y atrevernos a decir, yo no miento. Porque no olvidemos las mismas palabras del apóstol Juan, primera de Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Así que si decimos que no mentimos o no cometemos falso testimonio, eso ya en sí mismo es un falso testimonio contra Dios mismo y contra nosotros mismos. Y por otro lado, puede ser que tal vez nosotros no estemos en situaciones como estas de estar entre un juicio donde me ponen a ir a dar o a testificar a favor o en contra de alguien, pero también hay formas que nosotros claramente transgredimos este mandamiento de no darás falso testimonio contra tu prójimo. ¿Y cómo lo sabemos? Me apoyo mucho en cómo nuestros antepasados en la fe interpretaban este mandamiento. Leo para ustedes la pregunta 144 del Catecismo Mayor de Westminster cuando habla del 9º mandamiento, que es no hablarás falso testimonio contra tu prójimo. Dice la pregunta, hablando de los deberes que se exigen. El punto es, si hay un mandamiento negativo que es no hablarás falso testimonio contra tu prójimo, entonces está la parte positiva, que es sí hablarás la verdad a favor de tu prójimo. ¿Y cómo la entendían nuestros antepasados? Dicen, pregunta 144, ¿cuáles son los deberes que se exigen en el 9º mandamiento? Los deberes que se exigen en el 9º mandamiento son la preservación y la promoción de la verdad entre las personas, así como la preservación y promoción del buen nombre, tanto de nuestro prójimo como del nuestro, comparecer y defender la verdad en asuntos de justicia y juicio, así como en cualquier otra circunstancia, hablar la verdad y nada más que la verdad de corazón, sinceramente, libremente, claramente y plenamente, una estima caritativa por nuestros prójimos, queriendo, deseando y regocijándonos en su buen nombre, doliéndose por y cubriendo sus debilidades, reconociendo libremente sus dones y gracias, defendiendo su inocencia, listos a recibir un buen informe y listos a rechazar un mal informe respecto a ellos, desanimar a los chismosos, adulones y calumniadores, el amor y cuidado por nuestro buen nombre y defenderlo cuando sea necesario, mantenerse firme en las promesas legítimas, estudiar y practicar todas las cosas que son verdaderas, honestas, hermosas y todo lo que es de buen nombre. Algo larga la respuesta, tal vez después se las comparto para que la repasen, pero hay aspectos que se pueden recalcar aquí de cómo nos guardamos del falso testimonio, cómo nosotros como creyentes nos guardamos del falso testimonio. ¿Por qué? Porque guardarnos de falso testimonio no implica solo quedarnos callados para no decir algo falso, sino que también implica entonces promocionar la verdad. O particularmente usando una frase de la respuesta del catecismo, dice, la preservación y la promoción del buen nombre, tanto nuestro como de nuestro prójimo. Entonces, veámoslo aquí, ¿cómo nos guardamos del falso testimonio? Promocionando el buen nombre de nuestro prójimo. Promocionando el buen nombre de nuestros hermanos. Y esto, entendámoslo así, mis hermanos, no es natural para nosotros, porque lo natural para mí es promocionar mi nombre, no el de los demás. Y así mismo para ustedes, porque estamos en esta misma carne pecadora. Lo natural para ustedes y para mí es promocionar nuestro buen nombre, el véanme a mí. Pero, entonces,
guardarnos del falso testimonio es promocionar el buen nombre de mis hermanos, que de otros vean, ya, sacar a luz lo bueno de los hermanos y que otros lo vean. Debemos, por un lado, entonces, arrepentirnos de esto, de no haber promocionado el buen nombre de nuestro prójimo. Sencillamente, mis hermanos, hagámonos una pregunta. ¿Qué fue lo último que usted le comentó a una persona sobre otra persona? ¿Promocionó su buen nombre o no? Y ya con la respuesta, usted sabe si se tiene que arrepentir o no de sus pecados. ¿Por qué? ¿Está dando o no falso testimonio? Lo repito, ¿qué fue lo último que usted le comentó a una persona sobre otra persona? ¿Qué también implica guardarse el falso testimonio? Usando otra frase de la respuesta del catecismo, una estima caritativa por nuestros prójimos, queriendo, deseando y regocijándonos en su buen nombre, doliéndose por y cubriendo sus debilidades. De la mano con la anterior, entonces, de promocionar el buen nombre, también se nos dice, ¿qué se nos dice? Notemos cubriendo sus debilidades. En pocas palabras es, no debemos andar chismeando de las debilidades de los hermanos. Dice más bien, cúbralas. Vea lo bueno de su hermano y lo malo, cúbralo. No lo vea. Evitemos comentarios como, me parece que tal hermano. Si usted no se lo va a decir a su hermano de frente, porque ¿qué dice la Biblia? ¿Cómo enseñó el Señor Jesucristo a tratar casos así? Si tu hermano peca contra ti, ve tú y repréndele. No ve tú y mira, vieras que tal hermano. No. Entonces, cubramos las debilidades de los hermanos. A eso se referían los autores del catecismo. Proverbios 17:9 dice, el que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. Entonces, guardémonos del falso testimonio y entendamos que el mismo no es quedarnos pasivos sin hacer nada, más bien es todo lo contrario. Activamente desear y procurar el bien en el hermano, desear y procurar que se hable bien de nuestros prójimos según la verdad de Dios. Ahora, ¿qué más? Veamos también, ya para ir terminando, la razón de la acusación del Señor. Al Señor Jesucristo se le acusó entonces de destruir el templo y en 3 días levantar otro. Al parecer esto fue algo serio. Habían tocado como el punto central de la religión en Israel, y lo cual hizo que Caifás, veámoslo así, se exaspere. Y ahora es una pantomima de juicio, pero aquí viene el sumo sacerdote y se exaspera. ¿Cómo te vas a quedar callado? Es lo que le dice. Versículo 60. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Se metieron con el templo y Caifás quiere respuestas. ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El silencio del Señor Jesucristo ante las falsas acusaciones, ante estos testigos que le dijeron, en 3 días dijo que levantará un mejor templo. El Señor Jesucristo ante todo eso, callado. Y sencillamente ver a ese hombre callado fue como que lo que molestó a Caifás y se levanta, responde, no respondes nada, no te vas a defender. Ya, estos están testificando contra ti. Y claramente aquí se hace eco de lo que dice el profeta Isaías, que delante de sus trasquiladores, ¿qué hacía? Enmudecía. Y esto, no porque Jesús no pudiera defenderse, sino para que lo entendamos bien aquí, para que el plan de redención se desenvolviera en este mundo. Aquí lo que tenemos es que lo que yo particularmente yo lo llamo como el patrón de Jacob, donde en el plan de redención de Dios se gana cuando se pierde. Ahora lo llamo el patrón de Jacob porque siempre me recuerda la narrativa de Jacob cuando pelea contra el ángel, que era al final.
gana la bendición de Dios, ¿cómo? Perdiendo la pelea contra un ángel. Y aquí es lo que vamos a ver al final, o lo que quiero que rescatemos el día de hoy ante esta pantomima de juicio. El Señor Jesucristo está siendo acusado falsamente, la envidia lo lleva ahí, los falsos testigos tiran sus acusaciones, y ante todo esto el Señor Jesucristo calla, no abre su boca. ¿Por qué? Porque lo que se va a dar aquí en este juicio, como vamos a ver la siguiente semana, es que la verdad va a salir triunfante, pero ¿cómo? Siendo sepultada por la mentira. Es lo que va a pasar aquí. La verdad misma, el Señor Jesucristo encarnado va a ser llevado a la muerte, ¿cómo? Por medio de mentiras. Digámoslo así, la mentira fue lo que salió, o lo que pareció que ganó. La mentira ganó el juicio y la verdad misma va a estar siendo sepultada. El templo era la razón seria o aparente indicada para qué, para que estos hombres ya dieran un paso más, como vamos a ver, para llevar a Jesucristo mismo a la muerte. La pieza escogida de Dios, el Señor Jesucristo, esa piedra de ángulo, o la verdad misma, entonces al final fue llevada a la sepultura o a la tumba. ¿Cómo? Por medio de mentira. Entonces, también, mis hermanos, ahí como lo digo, guardémonos del falso testimonio y de la envidia. Entendamos estos dos puntos. Ambos pecados en la pantomima esta que hicieron los judíos llevaron al Señor Jesucristo a la tumba. Y si lo vemos desde el plano macro, desde el plan de Dios de redención, aquí se ve eso. La victoria del cristiano, incluso mismo la victoria del Señor Jesucristo se dio así. La verdad o la mentira lo derrotó para que nosotros, mentirosos, personas que damos falso testimonio, fuésemos perdonados. Así que aprendamos también que este evangelio claramente no es de procedencia humana. ¿Por qué? ¿A quién se le ocurre que la verdad triunfe cuando la misma verdad es llevada a la muerte por medio de mentiras? Es algo que naturalmente a nosotros no se nos hubiera ocurrido. Incluso cómo murió la muerte. Bueno, cuando Jesús resucitó. Así ya es el estocada final de la muerte. La muerte murió. Valga la redundancia, primero murió Jesús, ya la muerte vino, mató a Jesús y Jesús mató a la muerte cuando resucitó. Algo así es lo que estamos viendo aquí. La mentira vino, sepulta la verdad y la verdad sale avante y muere la mentira. El punto es, Jesucristo aquí mismo está llevando todo, ¿qué? A algo mucho mejor. A la victoria que participamos los creyentes por medio del evangelio, llevando a que vivamos para Dios. ¿Cómo? Muriendo a nosotros mismos. Así mismo, la verdad muere con la mentira. Así fue lo que pasó, pero la verdad sale avante. Y ahora lo que estamos viendo es como este tipo de paradojas también ejemplificadas en las vidas del cristiano es como nosotros debemos vivir para Dios viviendo a nosotros mismos. Ganamos cuando perdemos. Por eso el apóstol Pablo, como lo habíamos enseñado hace tiempos, él sencillamente le dijo a la iglesia de los Corintios, ¿por qué mejor no pierden? Y ya, así se acaban todos los problemas. Dejen de estar intentando ganar y pierdan la discusión y ya. El Señor Jesucristo aquí, pudiendo defenderse, recordemos eso cuando Pablo le dice, mejor pierdan y ya. El Señor Jesucristo pierde. ¿Por qué? Porque somos exaltados en el plan de redención cuando somos humillados. Y eso, mis hermanos, el punto es, debe mantenernos humildes. Ese patrón de Jacob o ese patrón de derrotas es como claramente esa línea establecida para que el cristiano sea exaltado. Cuando yo me exalto a mí mismo, la cosa va mal. Sencillamente, cedamos, perdamos, me niego a mí mismo en pos del reino de Dios. Y con eso andamos como Jesucristo. Él como la verdad misma perdió y la mentira aparentemente triunfó. Aprendamos a dar
y no a esperar recibir. En el cristianismo, mis hermanos, las batallas se ganan muy distinto que en el mundo. La verdad fue llevada a la muerte por una mentira, pero así ganó la verdad. Así ganamos todos nosotros. Entonces, ya para terminar, mis hermanos, breve resumen. Uno, la envidia es peligrosa, muy peligrosa, recordemos. Desencadena mentiras y otros pecados de gran gravedad, como la muerte del Señor Jesucristo. El falso testimonio fue lo que llevó a Jesús a la cruz. Procuremos entonces andar activamente, hablando la verdad, procurando el buen nombre de nuestros prójimos, recordemos. Y por último, procuremos también los estándares del reino. ¿Cuáles son? La vía de la humillación. No procuro yo exaltarme a mí mismo, sino procurar el patrón del reino de Dios, de negarme a mí mismo e incluso que pierda. Si debo perder, amén. Dios está conmigo. Oremos, hermanos. Dios Todopoderoso, gracias te damos, Señor, por tu misericordia. Te rogamos, oh Dios, que lo que aprendimos hoy haya quedado en nuestros corazones de tal manera que lo apliquemos, que podamos arrepentirnos de nuestros pecados, que incluso podamos disculparnos con quien debamos, Señor. Trae arrepentimiento a nuestras vidas, trae confianza en Jesucristo, Señor, de que por Él hemos sido perdonados en su sangre bendita. Y ayúdanos siempre, Señor, a amarnos mutuamente como hermanos y juntos, Señor, vivir como cristianos, como miembros de tu reino en este mundo, estimulándonos al amor y a las buenas obras. Bendícenos, oh Señor, como iglesia, porque necesitamos de tu gracia. En Cristo te oramos. Amén.